Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros aquí ahora mismo a unas 3-4 millas náuticas más o menos de la costa de Asturias, concretamente de Luarca, donde hasta no hace mucho tiempo estaba el Museo del Calamar Gigante, que, bueno, pues hace unos años, por desgracia, una de estas galernas fuertes que se dan en el Cantábrico prácticamente arrasó con toda la línea de costa y ahora mismo se está reconstruyendo, pero yo creo que es el único museo de estas características que ha habido y que habrá en España y que merece la pena cuando vuelva a reabrirse, merecerá la pena visitar. Pero en fin, estamos en un barco y yo sé que aquí entre mis tres compañeros hay alguno, no digo alguna, que se marea. Pero en fin, vamos a dar ya la bienvenida al Colegio Invisible. Laura Falcó, buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí. Yo el que veo un poco blanquito más de lo de que es ya de por sí es a Jesús, pero no sé yo si es que está mareado. Eso no es por el mareo, Laura, eso ya es de serie. Exacto, o es un tema de vampirismo. No, que va, ya que estamos en el mar, yo siempre le digo que tiene color tipo sepia, ¿sabes? Sí. De hecho, claro. debemos ser una especie de críptido entre la sepia y el, bueno, y el pues ser humano. Damos las buenas noches, Jesús. José Guijarro, ¿tú cómo andas? ¿También revuelto? Porque te veo también la cara... Pues no, yo ando con los pies y eso sí, balanceándome, porque este oleaje, que no sé si es de Fuerza 4 o de los Cuatro Fantásticos, de momento con mi estómago no puede. Con la barba que tienes, si te pusiéramos un sombrerito, ¿verdad? Con la pipa, que el otro día, exactamente, el otro día claro. Nuestros queridos invisibles tuvieron la oportunidad de verte a través de Twitter, ya sabéis, estamos en @colinvisibleoc, tuvieron la oportunidad de verte con esa pipa y la verdad es que tienes una pinta de Capitán Haddock tremenda. Pues mira, era uno de mis personajes favoritos durante mi infancia. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque yo he sido más de Tintín de toda la vida y a mí esas aventuras con el Capitán Haddock, con esos dos hermanitos tan peculiares, siempre me han entusiasmado. Bueno, pues a mí es que Tintín, con perdón, y aquí me voy a echar una cantidad de haters encima, me ha resultado siempre, el del flequillito siempre me ha resultado muy aburrido. Sí, no, a mí tampoco me entusiasmo nunca. Si es que sois unos siesos. Vamos a hablar, si os parece, de estos enigmas que parecen esconderse en las profundidades del mar, ¿no? Esos, podemos decir que casi serían, dentro del mito y de la realidad, una especie de alienígenas en el abismo. Porque hay que decir, y empezamos con ello si te parece, Laura, que hay momentos en la historia en los que algo que desaparece en un pasado muy remoto, estamos hablando de más de 65 millones de años atrás, de repente vuelve a aparecer. Lo que a quienes persiguen esto de los misterios marinos vendría a validar la posibilidad de que todavía haya muchas cosas pendientes de reconocer, ¿no? Y de descubrir en el mar, que se han dado como leyenda o que se han dado como extintas y sin embargo siguen ahí, ¿no? Yo creo que si hay un animal raro o un pez extraño, porque es una mezcla de pez y animal, que aparece precisamente en la primera mitad del siglo XX, cuando se pensaba que estaba extinto, ese es el celacanto, ¿verdad? Efectivamente, de hecho son peces con aletas lobuladas, se creían extintos desde el periodo Cretácico. Y fue en 1938 que se encontró un ejemplar vivo, de hecho fue capturado en la costa oriental de Sudáfrica. De hecho, en 1998 consiguieron localizar a un segundo ejemplar en las Islas Celebes, en Indonesia. Y digamos que junto con los peces pulmonados son de los pocos seres vivos marinos que podrían estar muy cercanos a lo que son los vertebrados terrestres. Aparecieron por primera vez en el periodo devónico, hablamos de 400 millones de años, y también en el carbonífero, que es 350 millones también de años. O sea, un porrón, vamos. Nada. Y además lo curioso es que es de los pocos animales que viven como un hombre, o sea, viven cerca de 100 años. De hecho, el espécimen que se conoció más antiguo tenía 84 en el momento de la captura. No, estamos hablando de un bicho que bueno, a efectos visuales, digamos que no es muy hermoso, pero hay quien ha barajado precisamente la idea de que se trate de esa especie de eslabón perdido entre un animal marino, un pez, y un animal terrestre. Es decir, lo que estabas tú comentando, Laura, sería ya casi ese salto, ¿no?, a tierra que en un momento determinado todos los seres vivos en un tiempo muy remoto dimos, ¿no? Bueno, es un poco ese eslabón perdido que buscamos en muchas de las cadenas evolutivas de diferentes razas, empezando por la nuestra, ¿no? Y en este caso, pues sí, pues parece ser que podría ser un eslabón perdido entre lo que sería pues los vertebrados, los mamíferos y lo que es la vida marina. Jesús, si yo te pregunto qué es el efecto Lázaro, ¿qué me dirías? Hombre, yo me iría inmediatamente a todo lo que tiene que ver con las experiencias al final de la vida y el efecto lecho de muerte, pero me temo que no va por ahí la cosa. Exactamente, es otro efecto Lázaro también, pero llevado al mar, ¿no? Porque hay que decir que, bueno, pues
esta existencia o este descubrimiento del celacanto en las costas de Sudáfrica en los años 30 del pasado siglo lo que hace es abrir la posibilidad a la existencia de especies que supuestamente se habrían extinguido ya. Sí, efectivamente, y de hecho esto también nos lleva a otro concepto misterioso que transita un poco, pues eso, entre el misterio, la extrañeza y lo que se convierte en ciencia, que sería la criptozoología de alguna forma, ¿no? Pero, si os parece, vamos a repasar precisamente algunos de los animales, algunos marinos, otros no, que se creían extinguidos o que sencillamente se tenían referencias de ellos por fósiles o referencias muy antiguas y que, pues, aludiendo a ese efecto Lázaro, de alguna forma resucitan. Por ejemplo, ya que estamos hablando del celacanto, nos encontramos un pez que ha sido bautizado como pez celacanto. Insisto, esta era una de esas especies de la que no se tenían registros en absoluto, salvo en fósiles. Pero en 1938 se redescubre vivo y llama la atención. Esto nos va a dar mucho pie a comentarlo en los próximos minutos. ¿Por qué? Porque hemos visto que un pez que se creía extinto se ha ido adaptando, sin que nosotros lo supiésemos hasta hace relativamente poco, a los cambios de la Tierra de una manera increíble. Hoy, de hecho, existen como tal dos especies, ambas obviamente amenazadas, o eso se cree, el celacanto indonesio y el celacanto de Comores. El primero estaría en ese estado vulnerable, que sería en esa escala un poco de extinción, el paso previo a desaparecer, ¿no? Efectivamente, y el segundo estaría en peligro crítico. Algunos, fíjate, alcanzan a medir hasta 1,5 metros de longitud, pesan hasta 68 kilos y en este caso viven en zonas muy profundas, de hasta 100 o de entre 150 a 300 metros. Salimos un poquito del mar, pero lo vamos haciendo poco a poco, y otro de estos animales que se creían desaparecidos es, por ejemplo, la tortuga gigante de Fernandina. Fue en el 17 de febrero de 2019, tras 100 años precisamente de haberse extinguido, cuando reaparece para sorpresa de los estudiosos esta imponente tortuga. El responsable fue Giant Tortoise Restoration Initiative, que fue pues una de estas compañías que llevaba a cabo el Parque Nacional Galápagos y la organización de Galápagos Conservancy, y estaba dedicada precisamente a localizar, o a intentarlo al menos, este espécimen. Estas tortugas, al igual que el celacanto, llegan a vivir aproximadamente unos 100 años de edad y se trasladó en su día al centro de crianza de tortugas gigantes en Santa Cruz. Pero como digo, especies de este tipo que creíamos desaparecidas y que de repente han dado la sorpresa, hay muchas. Ya pues en un ámbito más terrestre, aunque hoy la cosa va de animales bajo las aguas, nos encontraríamos al leopardo nublado o pantera nebulosa, que es una especie... Qué nombre más bonito, ¿verdad? Vais a ver que hay nombres muy bonitos y muy sugerentes, y otros pues que quizás no han estado tan acertados. Esta especie de leopardo habitaba en Taiwán, y después de estar desaparecido durante 30 años, de hecho se creía que estaba prácticamente extinto, volvió a ser visto. El motivo fue que había emigrado a las montañas en los años 80, después de haber destruido, como ha pasado en tantas otras zonas, su hábitat natural. Ha reaparecido. Esta noticia obviamente pues alegró a los especialistas. Es difícil a día de hoy hacer un censo de cuántos especímenes de este leopardo podemos tener, porque, insisto, se consideraba una especie extinta que ha pasado inmediatamente a ser especie vulnerable, claro, por los especímenes que se han encontrado. Obviamente está en estado de conservación. Y hay una abeja además difícil de localizar, y que el nombre ya tiene coña. Que no es la abeja maya. No es la abeja maya, ni ¿cómo se llamaba el otro? Willy. Y la araña Tecla, ¿no? También estaba. Pues eso ya no me acuerdo, fíjate. Y épicos quillas, sí. Oye, han sugerido, perdona Jesús, han sugerido en nuestras redes sociales varios de nuestros y nuestras queridas oyentes que adoptemos al Epi Cosquillas como la mascota del Colegio Invisible. Sí. De hecho, luego voy a subir el otro día estuve en una pequeña exposición de Lego muy chula y muy friki también, y el Epi me persigue porque había también un Epi de Lego. Luego lo comparto en redes. Bueno, también nos compartiste el otro día un libro que estás leyendo. Sí, que habla de una rana, Gustavo, maldita. Maldita, o sea que es que, madre mía, ¿cómo estaba Barrio Sésamo? Vamos a continuar. Jesús, eso ya es panota. Va a tener que ir el padre Manuel Acuña al barrio a hacer el exorcismo. hacer un exorcismo. Pero como digo, hay una abeja que ha sido bautizada como abeja gigante porque llega a medir el tamaño de un pulgar. Esa abeja gigante o abeja de Wallace, que además tiene este toque que a mí me gusta porque fue descubierto, mejor dicho, catalogada por el naturalista Alfred Russel Wallace, que fue el que de alguna forma llegó a la misma conclusión que Darwin
al tiempo, pero no tuvo el mismo impacto. Además, espiritista Fue el convencido. Tesla de su tiempo. Sí, ¿no? sí, y además, insisto, espiritista convencido. Y esta abeja, que igual se había dado por extinta, porque además se había dado por extinta hace 120 años aproximadamente, y pues fue un equipo, en este caso de la UICN, que la redescubrió el 25 de enero del año 2019, compuesto en este caso el equipo por un fotógrafo, un entomólogo, un ecólogo y varios ornitólogos. Lo curioso es que fue un segundo redescubrimiento el de esta abeja, porque ya en 1981 el biólogo americano Adam Messer descubrió 6 nidos en Bacán, en islas colindantes a las Molucas. Ya digo, una abeja, estamos hablando del tamaño de un pulgar. A mí, oye, si la veo por ahí, no sé yo muy bien si acercarme. Oye, ¿os parece que nos vayamos a unos 10.898 metros de profundidad? Pues venga, vamos para ello. James Cameron consigue llegar a la fosa marina más profunda del océano. El director de Titanic y Abismo se ha convertido en la primera persona en llegar en solitario al fondo de la fosa marina de más profundidad, casi 11.000 metros. La fosa de las Marianas está situada en el sur del Pacífico, en el entorno de la isla de Guam. Es un largo camino hacia abajo, cuando bajas más que el Titanic, que el Bismarck, y más abajo de la vida marina conocida, y estás solo a la mitad del recorrido, es algo increíble. El director canadiense ha realizado el descenso en un sumergible de unos 7 metros de eslora. El objetivo de Cameron, que trabaja como investigador para National Geographic, es recoger muestras de una parte de las aproximadamente 750.000 especies marinas que aún no han sido catalogadas por la ciencia. El minisubmarino tardó unas 2 horas en realizar el viaje a una velocidad de 150 metros por minuto. Bueno, pues antes de ir a esto que acabáis de escuchar, vamos a bajar del barco con cuidado. Hemos llegado ya a esta pequeña isla, que nadie se caiga. Bueno, lo digo el primero por mí, que ya sabéis que soy especialmente patoso, pero venga, vamos despacito. Y Josep, si te parece, vete contándonos qué es lo que hemos escuchado, porque hay que decir que la historia es de película, ojo, y no solo por quien la ha protagonizado. Claro, que es James Cameron, sí, señor, director de cine, que entre los años transcurridos de las películas Titanic y Avatar, 2 películas súper taquilleras, pues trabajó en la creación de varios documentales submarinos, porque él, hay que decir que es un hombre sumamente aventurero y apasionado de los mares. Así, el 26 de marzo de 2012 se montó en un, vamos a decir, submarino. En realidad es como una especie de pepino de mar, pero... Sí, un batiscafo, ¿no? Los tipo ROV, sí, pero en grande. Pero tipo cohete, era muy alargado, al que llamó Deep Sea Challenge 3D. Y lo de 3D no es baladí, porque era la tecnología que utilizaba después con sus brazos mecánicos y sus cámaras para escrutar la oscuridad de las profundidades abisales. Y es que el lugar en el que nos encontramos, ¿te parece o os parece que los aviones vuelan muy alto? Sí, bueno, son 33.000 pies, que son ¿cuánto? Unos 11 kilómetros más o menos. Exactamente, pues exactamente en línea para abajo es la profundidad que recorrió James es que es una pasada. Cameron. Es una pasada. A bordo de una cabina de mando de este sumergible forjada con acero especial para cañones. Joder. Para cañones. Y fue diseñada precisamente con este metal para resistir la increíble presión quiero decir, que el agua de la fosa de las Marianas, que es aproximadamente unas 1000 veces superior que el suelo oceánico y la superficie. 1000 veces superior del fondo a la superficie. Y solo en el abismo se han aislado 20.000 microbios, 20.000. Entre la fauna recogida había isópodos y 6 especies de anfípodos. Oh, algunas... solo por el nombre ya da miedo, ¿eh? Sí, sí.
algunas que eran absolutamente nuevas para la ciencia. En solo 35 minutos superó la profundidad a la que yace el Titanic. Imagínate lo icónico para Cameron, claro. Que venía de hacer una película sobre ese barco y en 35 minutos ya había superado. ¡Qué barbaridad! Esa profundidad. Y un cuarto de hora más tarde rebasó 4.760 metros, que es la profundidad a la que se encuentra el Bismarck, otro acorazado icónico. Bueno, la cabina empieza a enfriarse con rapidez. La temperatura ha bajado 1,7 grados desde los 30 grados que habían en la superficie, o sea, pasa del calorcito al frío extremo, y 2 horas y media después alcanza esa cifra que tú dabas, Loren, 10.898 metros, donde despliega esa cámara 3D. Hay que decir que todo había sido una iniciativa privada patrocinada por una marca de relojes, no sé si decirla o no. El reloj funcionó, pero la presión se cargó, porque empezó a ver por la cámara pues como unas gotitas amarillas que iban flotando, y dice, uy, pues había petado la cuestión hidráulica del brazo, con lo cual empezó a no poder recoger muestras, las cámaras empezaron a fallar, todo efecto de la presión empezaba a fallar y tuvieron que soltar lastre e ir para arriba. Es que para que nos hagamos una idea, Josep, perdona que te interrumpa, es que si en un momento determinado empieza a fallar también el submarino, esto es como si un gigante literalmente cogiera una caja y la estrujara hasta dejarla, bueno, pues hecha un burruño, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Exactamente. Y claro, él siente miedo. Cameron sabe que si los lastres no se sueltan, va a tener muchas dificultades para salir vivo de aquella expedición. Afortunadamente no solo salió vivo, sino que trajo consigo pues interesantes muestras del limo. No todas las que hubiera deseado, porque la fuga del sistema hidráulico hizo inservible el brazo mecánico, pero bueno, Cameron sumaba así a su récord personal, porque él ya había estado en otra fosa abisal, la de Nueva Bretaña, a 8.230 metros de profundidad. Y, que tampoco está mal. Allí sí que cogió pepinos de mar, no sé. Se fue a recolectar. Los rastros de gusanos. Bajó 8.000 metros para recolectar pepinos de mar. A ver, Josep, ¿qué te temes? No, que yo los he visto en inmersiones, vamos, de snorkel, ¿eh? Son no te unos bichos muy graciosos. Sí, son unos bichos bastante peculiares. Bueno, pues este señor, la verdad es que es un... Por cierto, que no lo he dicho, allí abajo, en la más absoluta oscuridad, Cameron no encontró rastro alguno de vida. Claro, es que la vida que hay allí, seguramente al ver bajar aquel cacharro con tanta luz, es que allí no hay luz, con lo cual en el momento en el que vieran el cacharro, esos bichos, fueran lo que fuesen, pues seguramente se escondieron, salieron huyendo, simplemente por el propio daño que les podía provocar pues esa especie de sol que estaba descendiendo a casi 11.000 metros de profundidad. Siempre estamos hablando, y es algo que os pediré al final como reflexión, la exploración espacial, ¿no? Parece lo más cercano, cuando realmente hablamos de los océanos y parece que es otro mundo que está dentro del nuestro y que está prácticamente, sobre todo a estas profundidades, completamente inexplorado. Pero si descendiéramos a los abismos, Jesús, ¿qué tipo de criaturas sabemos ya que podemos encontrar? Pues he de decir que si nosotros nos vamos sumergiendo y vamos poco a poco descendiendo hacia la fosa de las Marianas, como bien hizo Cameron, e incluso ha hecho algún español recientemente que se ha convertido en el primer español en sumergirse a determinadas alturas e incluso llegar un poquito más que Cameron, ahora lo comentamos si queréis. No me digas. Nos vamos encontrando... Digo, será sumergirse a determinadas profundidades. Sí. Claro. ¿No? Digo, bueno, depende, si lo miramos desde abajo... Es que Jesús va al revés del mundo. Si lo miramos desde abajo... Sí, hay que subir luego. Primero la bajada parece fácil, de hecho, pero bueno, hay que subir. vosotros poníais, ¿no? el ejemplo, yo se ponía el ejemplo de por dónde vuelan los aviones y la altura, pero es que claro, si nosotros pusiésemos la montaña del Everest en lo que es la base de la fosa de las Marianas, la altura todavía estaría 2.000 metros más arriba, es decir, no sobresaldría. O sea, el exterior, para ¿no? hacernos una idea, ¿no? Jolín. Pero como digo, y como estabais comentando, en el abismo, en lo más profundo de esta zona, es muy difícil y ha sido muy difícil, por eso muchos investigadores reclaman investigación, hallar vida. Vamos a encontrar muchos seres increíbles, pero tenemos que ir metro a metro y si empezamos desde abajo tenemos que ir subiendo. Pero bueno, digamos que uno de los seres que se ha encontrado con vida por allá no es muy espectacular, pero es lo que hay. Estamos hablando de los xenofióforos, que básicamente serían una especie de esponja de mar y es lo que parece a primera vista. No se sabe muy bien
¿A qué atienden estos animales, estos seres? ¿Cuáles pueden ser su función? ¿Por qué? Porque en el momento en que se ha intentado sacar algún ejemplar vivo, en cuanto han pasado de una presión mínima, pues en este caso el xenofióforo fallece y solo se han podido investigar, digamos, ya muertos. Se creen... Y se deshace casi, ¿no? Sí, de hecho se piensa que pueden estar destinados a determinadas cuestiones de sedimentación, a determinada limpieza, entre comillas, ¿no?, de esa zona. Y lo más curioso, es lo increíble de esas zonas, es que en realidad están viviendo en condiciones imposibles, ¿no? Ya lo estábamos hablando, ¿no? Lo complicado de vivir bajo esa presión. De hecho, como decía este español que estamos hablando de, el ingeniero gallego, en este caso Héctor Salvador, lo comentaba, ¿no?, en algunas entrevistas que concedió. Cuando él baja ahí, la tensión es mucha, ¿no? Son 11 kilómetros de agua por encima de su cabeza. Pero si queréis, vamos subiendo poco a poco y vamos viendo precisamente a algunos de esos animales. Por ejemplo, nos encontramos al pez duende. Este estaría todavía muy cercano a la superficie, estaría tan solo entre unos 200 y 1000 metros de profundidad. Es un pez que tiene cierta transparencia en la cabeza, de hecho, pues se pueden ver los órganos, ¿no?, que es bastante llamativo. Yo creo que lo interesante, iremos subiendo fotografías en redes, pero lo interesante es que los invisibles vayan buscando también las fotos un poco de estos animalillos. Lo cierto es que en sus ojos, que están en la parte frontal de la cabeza, en este caso, se puede observar también, como decíamos, el interior del cráneo, y los pigmentos de sus ojos verdes pueden filtrar la luz solar para ayudarlo a detectar el brillo bioluminiscente de sus presas. Joder. Nos encontramos ya un animal que por el color puede hacernos cierta gracia, pero es bastante peligroso. Estaríamos hablando de otro duende, pero en este caso no es un pez, sino que es un tiburón, el tiburón duende. En este caso nos lo encontramos ya un poquito más abajo, más hacia el fondo, entre los 200 y los 1300 metros de profundidad. De hecho, este color rosa que lo caracteriza y le da nombre, los científicos creen que puede deberse a la sangre que se encuentra cerca de la superficie translúcida de su piel, es decir, que ese color lo daría la propia corriente sanguínea. Puede medir más de 5 metros y se le considera flotante, poco móvil y lento. Así que bueno, si nos lo encontramos, oye, quizá tengamos alguna posibilidad de huir. Aunque sí que hay que tener en cuenta que con sus mandíbulas y la propulsión que le dotan, ¿no?, pues es más rápida que cualquier otra especie de tiburón a la hora de dar la mordida. Lento, pero como te pille, la hemos liado. Otro tiburón, si bajamos un poquito más en este descenso que hacemos a la fosa de las Marianas, estaría aproximadamente alrededor de los 1500 metros debajo del mar. Es el tiburón anguila. Y como vamos a ver con muchos de estos animales, es un auténtico fósil viviente que ha sido poco observado, pero bueno, que está registrado. Estaríamos hablando de un animal ovovíparo, es decir, que la gestación de la especie proviene de la eclosión de huevos que se produce dentro del útero de la madre. Hoy va de huevos. Posee 300 dientes afilados de 3 puntas que utiliza, como no, para atrapar a sus presas, entre ellas otros tiburones. Y bueno, como estamos en el colegio invisible, pues no podíamos dejar de hablar del pez fantasma. Anda. Sí, en este caso los científicos la primera vez que lo observaron fue en una exploración en curso de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en el año 2016. La NOAA. Y este pez fantasma, como se le conoce, pues bueno, tiene ese tono blanquecino, como no podía ser de otra manera, y ya va viviendo, o sea, ya no lo encontramos a profundidades mucho más grandes, ¿no? 2500 metros debajo del mar. Es pequeñito en comparación con los tiburones que hemos comentado, tiene esa piel translúcida para evitar precisamente ser visto, no tiene escamas y sus ojos pues son incoloros. Bueno, también está, ya lo hemos mencionado, el pepino de mar, también nos lo encontramos. Ese le encanta a usted, el pepino de mar. Encontramos. No, es que si estuviera Josep haciendo esta narración, seguro que nos faltaría el pez pollo. y seguro que existe, Laura, que es lo peor. No lo he oído bien. No, es que claro que existe, y tanto que existe, ya te digo que existe. Existe, bueno, yo había oído... pececillo. Yo había oído hablar de esa especie de pato que es la polla de agua, cuando se dice una expresión tan sumamente, aparentemente soez, pero muy castiza, sobre todo muy castiza, que es pollas en vinagre, es que realmente estamos haciendo alusión a esa especie de pato que se macera precisamente en vinagre. Es decir, no tiene nada que ver con... Bueno, pues con lo Pero que vamos a ver, piensa. ¿vosotros sois conscientes que hay muchos invisibles que nos escuchan en la cama?
¿Y qué tiene que ver eso? No. No sé. No, Pepinos, huevos, pollas ahí y lo vinagre. dejo, yo. Bueno, Pues mira, se le llama pez polla o pez pene, o sea que no me lo invento. ¿en serio? Los más finos. No, Sí, no. sí. Bueno, hay un pez. Y una invasión de ellos en la playa de California, o sea que mira. Estaban las bañistas muy contentas. Bueno, también puede ser que los bañistas estuvieran contentos. Da para una película de serie B, la invasión de los peces polla. Bueno, está sarnado y estas Bueno. cosas de tiburones entornados, pues oye. Pues mira, ya que dices lo de Sarnado, si os parece vamos a hablar de nuestro siguiente protagonista, porque a mí me parece que es de los, no sé, de las criaturas, podemos decirlo así, más fascinantes que ha podido pasar por los 7 mares, sobre todo en un pasado muy remoto, y hay quien dice que todavía hoy, bueno, pues algunos marinos aseguran haberlo visto. Pero antes, si os parece, Laura, vamos a hablar de, bueno, pues de una noticia que se publicó el año pasado, la publicó la prensa mundial, y hay que decir que hablaba de un encuentro absolutamente brutal, ¿verdad? Pues mira, todo ocurrió a bordo del SSV Corvette Kramer. Estaban frente a las costas de Massachusetts, en el Océano Atlántico, cuando de repente un animal marino de grandes, muy grandes dimensiones, que además recordaba perfectamente a cualquier animal prehistórico, pues empezó a perseguir y a rodear el barco. La gente realmente se asustó bastante y había un joven biólogo entre el pasaje que decidió sacar su teléfono móvil y grabar ese personaje, ¿no? a ese animal enorme. Lo subió a su cuenta de TikTok, llegando pues, a los 50 millones de visualizaciones, con la siguiente pregunta: ¿es eso un megalodón? Evidentemente no lo era. Hablamos que el megalodón era una especie de tiburón que está extinto hace millones de años y cuya existencia se ubicaba en los inicios del Mioceno y finales del Plioceno. El caso es que, bueno, no era desde luego un megalodón, sino que era pues un tiburón, pero un tiburón realmente enorme, un tiburón basculante que pueden llegar a medir entre 12 metros y pesar hasta 6 toneladas. El caso es que dicen que es una especie inofensiva para los humanos, puesto que consume sobre todo plancton, zooplancton, pero bueno, son una especie en peligro de extinción, evidentemente, y que solamente suelen verse entre los meses de mayo a septiembre cerca del suroeste de Inglaterra, en Gales, o a veces en el oeste de Escocia. Pero el susto se lo llevaron. Es lo que te iba a decir, que 12 metros, 6 toneladas, yo creo que los que se vieron en peligro de extinción fueron precisamente los que iban en el barco, ¿no? No, claro, tenían miedo de que realmente Claro. pues golpeara el barco o les hundiera o cualquier cosa. Las imágenes son espectaculares, estamos colgando además, hay un vídeo en el que, como ha dicho Laura, uno de los valientes que está en ese barco lo graba y posteriormente lo sube a una red social, a TikTok en este caso. Es espectacular. Del mismo modo que también es espectacular otro vídeo que os estamos colgando, ya sabéis, estamos en Twitter como @ColaInvisibleOC y también en Instagram y en Facebook como El Colegio Invisible en Onda Cero. Buscadnos, porque ahí estamos colgando también un extraño ser, una criatura, dicen que de las más largas del mundo, que se obtuvo precisamente, que se grabó en las profundidades de las fosas marianas. Es una criatura que realmente nos hace plantearnos si esto de los alienígenas en el abismo va más allá de un simple concepto que queremos adaptar a unas criaturas que nosotros no somos ni tan siquiera capaces de imaginar. Hablaba Laura del megalodón. Para mí es el animal más fascinante. Un tiburón como el que acaba de hablar Laura, de 12 metros, se quedaría más o menos por la mitad de lo que solía medir el megalodón. Pero si os parece, hablaremos de él a la vuelta de las informaciones que ya tienen preparadas nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, os estamos hablando ni más ni menos que de esas criaturas que habitan en los abismos, en las profundidades, los alienígenas que están en ese otro mundo que comparte espacio precisamente con un planeta al que llamaron Tierra cuando realmente tendrían que haberle llamado agua, ¿no? Pues en fin, estas cosas son así. Y estábamos, antes de dar paso a los compañeros de los servicios informativos, hablando del que a mí particularmente me parece que es la criatura más fascinante, más destructora, a la que más miedo seguramente tenían las especies que habitaban los mares hace cientos de miles de años. En esa época en la que los dinosaurios habitaban la Tierra, en el mar había una criatura llamada megalodón. Josep, ¿qué te parece si hablamos un poquitín de este bicho? Pues un bicho que dominó los mares de la Tierra hace 3 millones de años
y que debió de ser impresionante. Yo he tenido la oportunidad de ver una de sus mandíbulas en el Aquarium de Barcelona. No sé si seguirá expuesto. Porque pensaba que ibas a decir que habías tenido la posibilidad de verlo tú en persona. Decía, no, sabía que tenías una edad. Pero se comió a los peces pollas, a mí me dejó solo. Y para que os hagáis una idea, esas fauces, yo hago 1,70. Siendo generoso. Sí, es generoso. Bueno, a lo que vamos, que estamos hablando de uno de los depredadores más letales de los mares durante la prehistoria, una bestia con hileras de colmillos triangulares que tienen unos 17 centímetros cada uno, no la boca entera, no, 17 centímetros cada uno de los dientes y una longitud promedio de 15 metros, es decir que más o menos una distancia, una eslora como la de nuestro barco que hemos dejado ahí en el puerto, ¿no? Bueno, pues podría haber logrado, según algunas personas, biólogos, especialistas, algunas adaptaciones biológicas en este camino evolutivo, particularmente después de milenios de estar escondido, por lo que, por ejemplo, biólogos como Miguel Seguí cree que podrían haber megalodones mucho más pequeños en el propio Mediterráneo. Y esto sí que pone los pelos de punta. Y si es el caso, este megalodón nuevo no tendría el aspecto, la longitud de su ancestro, pero habría sufrido algunos cambios que le permitirían adaptarse a su entorno. Y esto lo respaldan algunas filmaciones que se han hecho públicas por ahí y que de alguna manera están mostrando tiburones de gran tamaño, aunque los científicos más racionalistas siempre han encontrado una explicación a ese terrible tiburón que dominaba los océanos. Claro, estamos hablando de una adaptación que perfectamente podría ser el gran tiburón blanco, que yo no sé si está en los 7, 8 metros, que ojo, imaginemos un bicho de ese porte de 9 o 8 metros, es una bestialidad. Evidentemente nos quedaríamos más o menos en la mitad de lo que era el promedio. Se hablaba en su tiempo, precisamente a raíz de esa dentición, ¿no?, que se ha conseguido. Yo, de hecho, os puedo decir que tengo algún que otro diente de megalodón, no en mi boca, lógicamente, sino que, bueno, pues recuerdos de estos que te regalan en los viajes y, bueno, pues de un megalodón pequeñito y el piño, no te cuento lo que es una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces, y además con sierrita, sí, o sea, sí, no es un diente, digamos, liso, sino que por los laterales hay como una sierra, con lo cual debía de ser terrible un mordisco de ese bicho. Bueno, primero por la presión, porque evidentemente no te soltaba, y en segundo lugar porque te despedazaba en cuestión de segundos, ¿no? Quitando que un bicho de ese tamaño, lógicamente, prácticamente a cualquier especie es que la engullía entera, o sea, es que con solo abrir la boca la engullía entera. Nos encontramos en zonas tan desconocidas, tan inexploradas, que la posibilidad de que existan de alguna forma madrigueras de animales primigenios, animales prehistóricos, que nosotros ni siquiera hemos sido capaces de arañar, iba a decir en la superficie, pero no, todo lo contrario, en el fondo marino, pues es una posibilidad que de alguna forma está ahí. Sí que es cierto que las evidencias paleontológicas, digamos, del megalodón las tenemos que datar en el siglo XIX y incluso algunas de estas sugieren que podría haber sido mayor de esos 15 metros que ya hemos señalado. Pero hay una dificultad añadida de cara a investigar o a rastrear a este animal, a esta bestia, y es que, dado que están en zonas donde la salinidad del mar es muy intensa, los restos óseos, los restos de estos tiburones gigantes a los que hemos podido acceder casi por fortuna, pues rápidamente se deterioran, ¿no? Por lo tanto, incluso en caso de tener megalodones en la actualidad, sería difícil localizar esos restos precisamente por las propias características del entorno. Insisto, no hay... En este sentido, si me permites, Jesús, hay un dato que me parece significativo y al que está contribuyendo, por ejemplo, el cambio climático. Y es que muchas especies de las que solamente teníamos referencias por cosas del pasado, ahora empiezan a avistarse porque precisamente lo que comentaba Jesús, es decir, la salinidad del mar ha cambiado, las corrientes han cambiado y están buscando hábitats más cercanos a lo que tradicionalmente han estado viviendo.
Así es. Y bueno, como que comentábamos, el hecho de no tener un registro actualizado, dada la dificultad, pues imposibilita afirmar que existan, ¿no? Desde luego sería una sugerencia muy increíble, pero no descartable. Debemos decir, obviamente, que el mito sí que persiste, pero no nos encontramos evidencias o pruebas fehacientes de que el megalodón todavía deambule por las profundidades del mar. Estos restos fósiles, algunos ya los mencionaba Laura, pues han sido encontrados, por ejemplo, en las cercanías de Panamá, de Japón, de Australia, al sureste de los Estados Unidos, y aunque esto pues no es suficiente sustento para afirmar, como decíamos, que esta bestia sigue viva, sí que es cierto que ese desconocimiento profundo, y nunca mejor dicho, que tenemos de las profundidades del mar, pues también, oye, nos deja la posibilidad abierta, lo hemos visto en los primeros minutos del programa, a que criaturas que se creían extinguidas, pues de repente surja algún tipo de evidencia o la tecnología nos permita llegar a esos lugares y digamos, ostras, que siguen por aquí. Bueno, siguen por aquí, por lo menos que se queden a esa profundidad y que sea el señor James Cameron el que baje con el batiscafo, los grabe para enseñarlos a nosotros, porque si no, encontrarte con un bicho de estas características, bueno, en fin, a mí me viene a la cabeza ahora cierta peliculilla, cierta banda sonora, tan, cierto director, Steven Spielberg, en fin. Estas cosas. Si os parece, vamos a hablar de criaturas mitológicas en los mares, aunque quizás la primera pregunta, Laura, que hay que hacer es si, por ejemplo, el kraken era una criatura mitológica. Bueno, según lo describían, era un bicho enorme, colosal, de hecho procede de la mitología escandinava. Y bueno, se le describía como una especie de pulpo, de calamar gigante o incluso de medusa que emergía de las profundidades y que su única obsesión era atacar pues, a barcos y devorar marineros. El mito, ¿por qué se podría haber originado? Pues es posible que viniera de los calamares gigantes, que podrían tener entre 33 y 45 metros de largo, incluyendo sus tentáculos, evidentemente. Pedazo bicho. Sí, no, claro. O sea, es que si cuentas todo eso, te vas a un bicho incluso superior que el megalodón, o sea, que no estaría nada mal. Pues al principio es mitológico, pero bueno, ha creado escuela el bicho. Sí, y entramos en una faceta que a mí me parece fascinante, que es la de la criptozoología, porque hay que decir que en el año 1800 un naturalista francés y estudioso de los moluscos, que se llama Pierre Denis de Montfort, a mí el apellido de Montfort me trae extraños recuerdos, ¿verdad? Te vas a los cátaros, ¿no? Exacto. En una obra que lleva por título Historia Natural General y Particular de los Moluscos, describe por primera vez la que tiene pinta de ser un libro tremendamente entretenido. Muy entretenido, vamos. No, es que te iba a decir, ¿de dónde puñetas has sacado tu libro así? Uy, sí, yo te contara. Por las noches. Incluso en mapas, como el de Piri Reis, se dibuja el kraken en la parte superior, fíjate, porque como efectivamente decía Laura, es un mito escandinavo, ¿no? Bueno, a lo que vamos, porque así distinguiremos. Ahora déjame hacer el chiste fácil. Venga. Tú que sabes de la mar, esto pulpo o calamar. Bueno, pues este científico describe la existencia de dos pulpos gigantes, siendo uno de ellos, lo cita así, como el kraken, y se atrevió a afirmar que el naufragio de un grupo de varios barcos británicos había sido debido al ataque de un pulpo gigante. Sin embargo, estamos hablando del siglo XIX. De 1800, justo. Posteriormente, algunos supervivientes reportaron que la causa fue una gran tormenta, que ocurrió un terrible accidente y lo que terminó por desacreditar a Montfort y desechar la idea del kraken fueron precisamente estos testimonios. Pero, con el paso del tiempo, muchas de estas narraciones fueron consideradas exageradas y ante la falta de evidencias se tornaron pues historias fantásticas, pero, sin embargo, otro científico, Carlos Linneo, creador de la taxonomía de los seres vivos, otro libro maravilloso, incluyó en su primera edición de la Systema Naturae un animal llamado kraken con el nombre científico de Microcosmus y lo describió dentro de los cefalópodos. Y si bien, y con esto termino, el Architeuthus dux, que es el calamar gigante, que, por ejemplo, hemos tenido una fosa abisal delante de Cantabria maravillosa, donde se han podido recuperar por primera vez grandes Architeuthus. Ahora iremos a ello. Hay que decir que la primera vez que se pudo filmar en su hábitat y vivo a un calamar gigante fue por la doctora Edith Weider, de la Asociación de Investigación y Conservación del Océano, que tenía una longitud total de 46 pies,
la mayor parte, eso sí, está formada por los tentáculos, y esta especie de gigante viviría, atención, a la profundidad que se sumergió nuestro querido amigo James Cameron, a 10 kilómetros de profundidad. De ahí que sea tan complicado, pues, lo que se está intentando en los últimos años en diferentes expediciones, que es no darle caza, sino registrarlo, darle caza, digamos que a través de la cámara, ¿no? Conseguir grabar la presencia de estas criaturas, que se decía que, bueno, pues parece ser que una de las criaturas marinas que más miedo le tiene al calamar gigante no es ni más ni menos que el cachalote, que estamos hablando de un bicho bastante grande y que sirve de alimento precisamente para el calamar gigante, con lo cual nos podemos hacer a la idea de las dimensiones, de la fuerza, en fin, de la ferocidad de este enorme animal. Uno piensa además que con la longitud de uno de estos calamares podría hacer tapitas para todo el año, pero no. No, amoníaco puro. Tienen mucho amoníaco y son incomestibles. Bueno, pues hay que decir que estos animales se han conseguido grabar. Y bueno, pues a pesar de las dificultades, imaginemos, es que intentar encontrar un calamar gigante a esas profundidades es prácticamente como buscar una aguja en un pajar, pero a veces esa aguja ha aparecido, ¿verdad, Jesús? Ha aparecido, y casi de casualidad, para sorpresa de los investigadores. En este caso, los responsables de las imágenes, que ya tienen un tiempecito, bueno, pues fueron científicos e investigadores del Smith, no sé si lo pronuncio exactamente bien, Smithsonian Institute, que efectivamente se topó con un calamar considerado de los más novedosos, porque bueno, el nombre en latín, digamos, que se le pone a las especies, que sería el Planktoteuthis, capturado... ¿Cómo molan los nombres, por favor? Bueno, yo no sé si lo pronunciaré muy bien, pero por ahí. Planktoteuthis. Es como el malo de, o sea, uno de los malos de Mazinger Z, ¿verdad? Planktoteuthis 2. Bueno, pues como digo, el grupo de investigadores de este instituto dedicado a investigar los fondos oceánicos captó las imágenes casi de casualidad y a 4.000 metros de profundidad. Obviamente estas imágenes se viralizaron rápidamente, pero sí hay que decir que este calamar, el que fue capturado por este grupo, no es exactamente el que nosotros nos podemos imaginar a nivel visual, o el que, como bien hemos estado comentando, aparece representado desde hace siglos en cantidad de mapas y cantidad de leyendas. Este en particular pues tiene unas características muy peculiares. Tiene una cola más larga de lo normal, los brazos son pequeñitos, tiene varios apéndices, y esto quiere decir que, como estábamos señalando, es completamente diferente a lo que imaginábamos. Además, lo más particular, digamos, de esta especie es la decoración que lleva en su enorme cuerpo, ya que tiene... Sí, la decoración, bueno, tenemos que imaginar que muchas veces por temas de luminosidad y demás, claro, y después en la reflexión yo creo que pueden salir cosas interesantes, pues se desarrollan características que a nosotros nos parecerían directamente de seres venidos del espacio, ¿no? Claro. Pues en este caso tiene decoración, muy coqueto el calamar, y en su enorme cuerpo pues tiene miles de serpentinas azules y células que hacen que brille bajo el agua, que en este caso, combinado con sus movimientos, pues provoca algo prácticamente mágico. Estaríamos hablando de iridósforos. A ver, lo repito, iridóforos. Perdón, que lo he dicho un poquito Eso es para regular. que brille, ¿no? Efectivamente. Claro. Y claro, hay que tener en cuenta que a determinadas profundidades, en este caso, repetimos, más de 4.000 metros bajo el mar, donde fue capturado, pues obviamente determinadas características como estas radiaciones y estas lucecitas en algunas especies se vuelven fundamentales. De hecho, no solo para visibilidad, sino también para atraer o espantar a determinadas presas o enemigos. Unas imágenes que, bueno, pues que pueden ver en redes sociales. Hay que decir que este tipo de expediciones se han realizado en las últimas décadas, especialmente en las últimas 2 décadas, desde que empezó el siglo XXI, se han realizado en diferentes partes del planeta, con resultados en ocasiones pues bastante venturosos. Es decir, en las costas de Japón también se obtuvo a unos 1.500 metros de profundidad la presencia de lo que se consideró que era un calamar pequeñito, un calamar gigante, pero en este caso un bebé, vamos a decirlo así, que medía como 12 metros, una cosa por el estilo, ¿no? Pero hay que decir que en España también se intentó, y a aquella aventura se la denominó Operación Kraken. Bueno, pues detrás de la misma estaba la productora especializada en documentales más importante de nuestro país por aquel entonces. Se llamaba Transglobe Films, y hay que decir que después de 3 semanas en alta mar, precisamente en las aguas en las que nosotros ahora mismo nos encontramos, se obtuvieron resultados. Y claro, pues nos hemos ido a hablar con los artífices de este fascinante proyecto.
Pues mirad, antes de dar paso a nuestros siguientes invitados, os puedo decir que cuando estaba estudiando periodismo, había unos documentales en la 2 de Televisión Española, que por aquel entonces era la televisión que emitía los documentales de mayor calidad, que se llamaba Transglobe Films. A mí aquellas producciones me fascinaban tanto que incluso algunas de ellas, de tanto verlas, me había llegado a aprender los créditos que aparecían al final. Claro, ¿quién me iba a decir a mí que tiempo después no solo iba a acabar uniendo mi trayectoria profesional con dos de los fundadores de esta productora, sino que además acabaría uniendo la parte más importante, ¿no? Que yo creo que es la parte personal. Dicho lo cual, yo creo que lo suyo es que les demos la bienvenida. Jorge Linares, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lorenzo? Y al otro lado del teléfono, Javier Linares. Bienvenido al Colegio Invisible. ¿Qué tal, Loren? ¿Cómo estás? Me alegra saludarte. Pues encantado de teneros aquí con nosotros por primera vez en el Colegio Invisible y espero que sean muchas más. Estamos hablando a lo largo de la noche de asuntos, ¿no?, que parecen debatirse entre la leyenda, la realidad, pues todo lo que tiene que ver con esas criaturas marinas que durante siglos han literalmente acongojado a los marineros que han atravesado los 7 mares y que en ocasiones se han descubierto como reales. Antes de preguntaros por el proyecto que pusisteis en marcha, que es, yo creo que algo único, desde luego en Europa estoy seguro de que fue así, sí me gustaría que nos contarais, para quienes no os conocen, cuando hablamos de Transglobe Films, cuando hablamos actualmente de la empresa que gestionáis, Volcán Producciones, cuando hablamos de documentales, ¿cuántos habéis realizado? Bueno, llevamos exactamente 28 años trabajando en el mundo documental. Una pasión que vino pues desde muy jovencitos y la verdad es que nos dejó totalmente impresionados lo que es el viajar. O sea, la única forma que pensamos que podíamos viajar era a través del documental. Llevamos 28 años ya trabajados, hemos rodado en más de 140 países y hemos producido cerca de 900 trabajos. Ha sido realmente maravilloso. 900 trabajos por todo el mundo, que es una auténtica barbaridad. Yo creo que tenemos además títulos que ya son míticos dentro de la producción española, como por ejemplo La Ruta de las Córdobas, ¿no, Jorge? Que yo creo que fue uno de los trabajos que más tiempo empleasteis para desarrollar y que, no sé, entiendo que más satisfacciones os dieron, ¿no? Sí, realmente además es que es la primera producción, fueron 11 meses desde Alaska hasta Tierra del Fuego y realmente es que éramos unos críos, como quien dice, ¿no? O sea, el que eso saliese de esa forma, lo cierto es que es extraño. A raíz de ahí además se genera ya una serie de años como los que son, ¿no? 28. 28 años, mucha producción, mucha calidad. Sí, Javier. Y no solo se generan una serie de años trabajando, sino que podríamos decir que fue una de las primeras con Al filo de lo imposible. O sea, una vez que hicimos ese trabajo, luego desarrollamos otros por toda África, también otro año y medio, por Asia otro año y medio. O sea, ahí empezó todo, quizás en España. Bueno, pues vamos, si os parece, al asunto que estamos tocando esta noche, a esa expedición pionera, podemos decir, producción única, por lo menos hasta aquel tiempo en España, que fue la conocida como Operación Kraken. Ahora vamos a entrar en ello, o Proyecto Kraken, vamos a entrar en ello, pero antes me gustaría preguntaros, ¿qué se os pasa por la cabeza a vosotros para de repente poneros en marcha, que entiendo que eso acarrea una gran dificultad, ni más ni menos que para intentar dar caza en este caso cinematográfica, ni más ni menos que a un calamar gigante? ¿Cómo se teje este proyecto? Bueno, la verdad es que fue toda una aventura, pero todo viene de una pasión que teníamos en el desarrollo de los documentales que estábamos haciendo, porque todo esto ocurrió hace 20 años. 20 años. Te estoy hablando en el 2001. Ya habíamos empezado a hacer muchas cosas, ya habíamos viajado por cerca de 70, 80 países. Y hay una cosa que siempre nos tenía en vilo, que era el mundo de la criptozoología. Y diseñamos un proyecto sobre criptozoología. Teníamos en ese momento al lado nuestro a un biólogo que le apasionaba este punto, y la verdad es que es un tema apasionante. Lo es. Y dentro de la criptozoología, una de las cosas maravillosas precisamente es el Kraken, ¿no? El Kraken mítico, el Kraken mitológico, el Kraken que los grandes navegantes de la historia han huido de él o lo han buscado, ¿no? Como
como a tantísimos, podríamos decir, animales que no se sabe si han existido o no han existido. Entonces diseñamos este proyecto y dio la casualidad, pero de verdad, fue una casualidad, que contactamos con el doctor Ángel Guerra, un biólogo del CSIC de Vigo, que nos pusimos al habla con él por circunstancias paralelas a lo nuestro, y nos contó, ¿no? Nos empezó a hablar un experto en cefalópodos, nos empezó a hablar y nos contó que podríamos hacer algo por esa zona, ¿no? El tema además que te llama mucho la atención es lo poco que se conoce de esas especies, ¿no? Entonces, para el ser humano es como cuando se empezó a volar, o eso siempre te llama la atención, ¿no? Cuando es imposible o casi imposible conseguirlo, pues evidentemente te pica más. Claro, porque entiendo que cuando hablamos de un calamar gigante, o en este caso del kraken, ¿no? Que parece que se vincula una figura con otra, una dentro de lo que es la mitología, otra dentro de lo que es la realidad, es que hasta entonces, creo que bien entrado el siglo XX, es que no se habían recogido en ningún momento imágenes relativas a este animal, que se sabía que podía habitar en las grandes profundidades, pero tampoco se tenía una certeza porque nunca se había conseguido grabar, ¿no? Efectivamente. Y ¿sabes qué pasa? Que precisamente por eso, precisamente por haber contactado con Ángel Guerra, nos pusimos en marcha, porque él nos contó que había un lugar en Asturias, sí, Luarca precisamente, donde estaba, que luego fue nuestro amigo Luis Laría, que tenía un museo que era, podríamos decir que el lugar más impresionante que te puedes imaginar con respecto al calamar gigante. O sea, allí tenía 14 calamares gigantes, Architeutis, ¿no? Y tenía un Taningia danae, que el Architeutis es el calamar grande, ¿no? Es el calamar que va de los 10 a los 20 metros, ¿no? Bueno. El macho es más pequeño, la hembra es más mayor, animales que pesan hasta 1000 kilos, ¿no? Y el Taningia danae es un animal que lo que tiene es, podríamos decir, una semblanza de monstruo brutal, ¿no? Sí. En diferentes tentáculos tiene fotóforos, tiene unos garfios en todos los tentáculos, o sea, es brutal, ¿eh? Y entonces nos invitó a conocerle y fuimos a conocerle. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué estaban allí en un sitio que se llama Luarca, en la costa cantábrica de Asturias? Porque allí varaban los calamares, ¿no? Y de hecho Ángel Guerra, con su equipo, hizo varias disecciones donde te contaban que los calamares gigantes lo que tienen o sea, que son complicadísimo verles, pero que son animales cosmopolitas, pero que allí había una población estable, en un lugar que se llama el Caladero de Carrandi, la fosa de Carrandi, que es impresionante, ¿no? Y entonces ahí es donde dijimos, ¿cómo es posible que esta situación que tantas veces hemos escuchado, porque lo habíamos estudiado, ¿no? Claro. Que tantas veces hemos escuchado y lo tenemos tan cerca, pero tan lejos, porque estás hablando de fosas que van desde 300 metros hasta 1500 metros, pero que podía existir la posibilidad. O sea, te decías a ti mismo, ahí lo tenemos, vamos a por él, ¿no? Y entonces creamos un mare magnum de proyecto brutal, sí, que al final se dio con una situación que bueno, te puede ir contando Jorge un poco con respecto a cómo fue el desarrollo, pero que se dio una situación en la cual dices, joder, si es que al final estás hablando de fosas abisales, claro. Es como si te pones en los Pirineos y quieres buscar al Yeti, pues va a ser muy complicado también. Claro, además lo que me pregunto, en este caso Jorge, porque bueno, tú eres el que siempre has dirigido los equipos de campo de estas diferentes producciones, claro, yo entiendo que no es lo mismo coger y decir, voy a coger un equipo para irme a rodar este fin de semana a los Pirineos, que plantearte una operación como esta en la que sabes que tienes que meter unas cámaras a mucha profundidad, que tienes que estar tiempo esperando. ¿Cómo fue aquel día en el que de repente ya tienes todo preparado, os montáis en el barco? ¿Qué ocurre entonces? Bueno, a ver, independientemente de que además tienes que contar con un buque de unas características, claro, no es irte en un barquito de vela.
las cámaras que nosotros conseguimos, digamos, fabricar, que iban dentro de unos tubos que tenían que aguantar unas atmósferas de profundidad bestiales, llegaban a 900 metros con unos vidrios, imagínate cómo eran, ¿no? Claro. Todo esto que no está inventado, sino que conseguimos trabajar con algunos ingenieros y tal, que consiguen hacerlo. ¿Qué pasa? Que te lleva muchísimos problemas. Una vez estando incluso en el buque ya preparado, todo aquello se retrasa 1 o 2 días, luego tienes que estar pendiente de cómo va a estar la mar. Se puede salir, de hecho, nosotros hicimos 2 expediciones de 15, 17 días y en alguna tuvimos que esperar tiempo porque de repente la mar no te deja salir, ¿no? O sea, hablamos de 15, 17 días seguidos. Seguidos, sí, Jolín. estando allí. Claro, no era necesario estar muy lejos de costa, pero bueno, al final estás metido en un buque todos esos días. No, y estás en el Cantábrico, además. Claro. Sí, que es un mar que cuando se cabrea te la marinera, claro. No, es que el Cantábrico está cabreado siempre, te lo puedo garantizar. A ver, uno de los momentos realmente increíbles. Nosotros sabemos que el cachalote se alimenta de este bicho y el cachalote está a 2.000 hasta 2.000 metros de profundidad, ¿no? ¿Qué le pasa al calamar? Que hay un momento que pierde oxígeno, deja de tener oxígeno y entonces es cuando muere. Estando en alta mar, todos los pescadores de la zona saben que estamos por allí y tal, y de repente nos llega un pescador que se le ha enganchado en una red un calamar de 14 metros. De 14 metros. De 14 metros. Un macho. Exactamente. Un macho. Que lo tenemos en el barco, nos lo dejan y tal. Ver ese cacharro ahí. Sí, debe ser impresionante, ¿no? No, impresionante, un macho, además. La gran mayoría de los varamientos de los calamares eran hembras, todas. Aparte, las hembras alevines tienen 15 metros y nos lo pasaron del barco del arrastrero, era un arrastrero de pesca que luego comprobamos que desgraciadamente a profundidad de 500 y 600 metros que metimos las cámaras estaba todo arrasado, ¿no? O sea, vimos diferentes tipos de animales, ¿no? Allí apenas había vida, había crustáceos, había luces, calamares con fotóforos también, sí, pero pequeñitos. 1 metro, llegamos a grabar a uno de 1 metro y tal. Efectivamente, invertebrados rarísimos, o sea, como extraterrestres incluso, te lo digo de verdad. O sea, nosotros lo que grabamos ahí, dices, esto no es de este planeta. Es otro mundo, ¿no? Es otro mundo, claro. Otro mundo. El mundo abisal, tú piensas que a partir de los 200 metros no entra un rayo de luz en el mar. Es brutal. Nosotros colocamos 3 cámaras a 500, otras 600 y otras 700 metros. 3 cámaras que además creamos las boyas, las fabricamos. Metimos un equipo de rodaje dentro de la boya y la cámara bajó 500 metros. Tú imagínate un cable con fibra óptica para que tú pudiese grabar y dar la señal a 500 metros de profundidad en el mar. O sea, no estás hablando que lo estás dejando a 1 kilómetro de distancia o medio kilómetro de distancia en la carretera, no. Estás bajo el mar, ¿no? O sea, fue una hazaña brutal. Entiendo que cuando estás hablando de un animal que tiene fotóforos, es decir, eso es como luminiscente, ¿no? Tiene una parte que tiene ciertas luminiscencias, que tiene garfios. Claro, no es extraño que un planteamiento de animal como este en el pasado, el marinero pues lo adornara en las leyendas como un bicho que literalmente cuando salía a superficie devoraba barcos y era poco menos que el primo hermano de Leviatán. Es decir, claro, pero el malo entre los malos, ¿no? Claro, pero eso es la leyenda. Tú piensas que los precisamente lo que ha dicho Jorge, ¿no? O sea, los cachalotes cazan arquiteutis, sí, cazan calamares gigantes, pero ¿cómo lo hacen? Bajan, los cogen y suben a toda pastilla. ¿Por qué? Porque el cachalote tiene en su cerebro esa situación de pues no sé si es aceite,
yo creo que es por el aceite, ¿no? La verdad es que no soy biólogo, ¿no? Pero lo que hace es subirlos a toda pastilla y los estallan y los matan. Joder. O sea, un calamar gigante jamás podría coger a un barco. Nunca. Eso es la leyenda, ese es el mito, y por eso está el mito del Kraken. Y por eso nosotros llamamos Proyecto Kraken En busca del calamar gigante. Más que nada por un tema romántico, ¿no? Oye, Javier y Jorge, cuando planteáis este proyecto, ¿cuál era vuestro objetivo real? Bueno, realmente, claro, llegar a grabarlo, tener suerte. Claro. Sabíamos que necesitábamos suerte. Efectivamente, o sea, tú piensas una cosa, nadie lo ha grabado, nadie lo grabó en aquel momento, nunca lo había grabado en aquel momento. Parece ser que hace como 5 o 6 años un equipo de... Japonés era, ¿no? Una cámara de rodaje en una prospección petrolífera grabó, japoneses grabaron a un arquitectis, ¿no? Pero nadie. Y llevaba National Geographic, Discovery Channel, Anglia Television, cantidad de gente de verdad, ¿eh? Nosotros éramos pequeñitos. Esta gente se gastaba millones de dólares para intentar encontrar y rodar al calamar gigante. Pero al final nosotros, Jorge y yo, nos dimos cuenta de una cosa. No es que cometiésemos un error, la aventura también es maravillosa y el desarrollo de la aventura también es maravillosa. La búsqueda, y muchísimas veces la búsqueda y muchísimas veces el camino es mucho más importante que el final, ¿no? Y que el fin. ¿Qué nos dimos cuenta? Que al final era una barbaridad. Podríamos comparar al principio todas las búsquedas de toda esta gente gastándose millones de dólares en la situación. Por supuesto que sí. ¿A nosotros qué nos pasó realmente? Que teníamos un lugar donde se habían varado varios en la playa, ¿no? Y habían salido en la playa, o sea, existía una población estable allí, porque como te decía antes es cosmopolita. Claro. Pero ¿qué ocurre al final? Que tú estabas metiendo 3 cámaras en un triángulo y luego metimos un ROV también con 1.500 kilos de pescado, de sardinas y caballas, para traerlo, que es lo que comen. A 300 metros el ROV, que ya está un poco al límite, y las cámaras a los metros que te he dicho, pero claro, es prácticamente imposible, porque además las fosas abisales son mucho más grandes que los Pirineos. Vamos, Claro. yo de hecho no creo que nadie consiga grabar esto. Lo primero, por el tema de la luz, un bicho de estos va a una velocidad espectacular y no creo que haya ni un batiscafo que sea capaz de seguirlo. Claro. Luego, tú tienes un cacharro abajo que está intentando grabar. ¿Cuánta luz tienes que meter para que, si quieres ver algo, necesitas Claro. miles de vatios para iluminar el fondo marino? No, eso Claro, no tiene y además, ningún sentido, vamos. Claro, y además los ojos de este calamar son impresionantemente grandes, son como un balón. Y en el momento que le pegas la luz, lo que hacen es pirarse. O sea, es complicadísimo. ¿En un futuro? Pues sí. ¿Es posible que haya ciudades submarinas? Pues es posible. Y a lo mejor ahí lo podríamos ver. Pues sí. ¿Quién sabe, pero creo que es más difícil eso que la carrera espacial que estamos teniendo hoy en día. Mira, el resultado del documental de 52 minutos, lo que sí te digo es que al final fue una diversión, una aventura maravillosa. No lo conseguimos ver, bueno, tampoco teníamos el 100%, pensábamos al 100% que lo íbamos Sabíais lo a difícil ver. que era. Evidentemente, Claro. sabíamos Claro. que era casi imposible. Esa aventura, esa convivencia además con marineros, con gente de otro ámbito al nuestro, durante Alucinante. todos esos días, pues fue maravilloso, ¿no? Entonces, yo creo que Fue yo desde una- luego lo tengo en la mente. Y ves el documental, y la verdad es que es un documental que está muy bien, no es nada aburrido. Y no ves un calamar, ves un calamar muerto. Bueno, alguno hay, ¿no? Por lo menos. Y hay que decir lo que decía hace unos minutos nuestro compañero José Guijarro, que este tipo de calamares no se pueden comer porque son amoníaco puro. Es decir, que si a alguien se le ocurre decir Sí, esto, hay que... de hecho lo llevábamos en unas neveras gigantescas, Claro. y al final tuvimos que tirarlo porque olía Olía, que claro, no se podía ni bajar.
al sitio, a la bodega, ¿no? Claro, yo os conozco muy bien a los dos y sé lo que me vais a contestar, pero mi obligación es haceros esta pregunta. ¿Lo volveríais a repetir? Bueno, Sí. yo por mi parte, evidentemente con medios me tiraba de cabeza, como a muchos otros documentales también te voy a decir que hemos hecho, ¿no? Pero desde luego, con medios, ¿por qué no? Claro que sí. Sí, pero necesitas muchos medios. Claro. Pero te estoy hablando de muchos medios, son muchos medios. O sea, te estoy hablando de millones de dólares. O sea, no es ninguna tontería. Hace un rato te decía, National Geographic, Discovery Channel, que tienen todo lo que quieren. Claro. No lo han conseguido. Ha sido imposible. Y han hecho expediciones, no sé, 20, 30. En el Museo Smithsoniano también hay 2 arquiteutis o 3. El animal existe, es una realidad, Es no lo es un importante, mito. Claro, o sea que, ¿por qué no lo vas a intentar? Pero ante una situación así es evidente que es prácticamente imposible. Antes de despedirnos, ¿hay algún lugar donde quienes nos están escuchando al otro lado de los micrófonos de Onda Cero puedan ver ese documental? Sí, ahora mismo lo pueden ver en una página web que es planetdoc.tv o el canal de YouTube PlanetDoc. Ponen Proyecto Kraken en busca del calamar gigante y allí nos verán 20 años antes. Bueno, menos mal que ahora no nos ven. Claro. Eso todo también hay que decirlo. Bueno, el caso es que ahí está, planetdoc.tv. Quien quiera ver este proyecto Kraken es totalmente recomendable. Está en inglés, está en español. Es una de las apuestas que se hizo hace 20 años, que sigue estando de actualidad, porque a día de hoy se ha intentado en muchas ocasiones con muchísimo presupuesto y todavía no se ha conseguido. Esto ha sido literalmente un atraco a mano armada, porque aquí los compañeros de Volcán Producciones están ahora mismo en plena producción. Le hemos asaltado, les hemos quitado un poquito de su tiempo, pero yo creo que ha merecido la pena. Javier Linares, que ha sido un gusto que hayas entrado en el Colegio Invisible y que haya muchas más veces. Querido Lorenzo, igualmente, muchísimas gracias y te traslado un abrazo, que sé que también estás por ahí rodando. Sí, por aquí estamos haciendo cosas. Jorge, bueno, pues qué te voy a decir, que un gusto como siempre, que sigamos haciendo muchas cosas, a ser posible proyectos como estos, que yo estoy convencido de que aquellos que están al otro lado de los micrófonos, vuelvo a repetir, bueno, pues esperan precisamente que se sigan resolviendo esos temas inexplicados que hay no inexplicables, y posiblemente temas como el del Kraken, el del calamar gigante, forman parte de esas situaciones inexplicadas que estoy convencido, y no sé si seréis vosotros, espero que sí, dentro de un tiempo, pues seguramente nos van a dar alegrías. Un abrazo muy fuerte, amigo, y un placer tenerte aquí. Pues yo espero otros 10 años y otras 6 series. Pues ¿vale? chicos, si os parece, dentro de 10 años volvemos a hablar. Venga, fenomenal. Un Chao. fuerte abrazo. Hasta luego. Chao. Si tuviésemos que hablar de criaturas marinas al estilo Kraken, en las que, bueno, pues los marineros del pasado parece ser que creían y temían a pies juntillas, Josep, ¿cuáles serían esas criaturas? Porque hay que decir que hay unas cuantas, ¿eh? Así es, y hay uno que me encanta, estoy seguro que a ti también y a muchos invisibles que ya escucharon de él, que es el hombre pez de Liérganes, los tritones, que son esos seres maravillosos, mitad hombre, mitad pez, que rondan por los mares del mundo. Pero no voy a referirme a él, voy a hablar de los relatos de Simbad el Marino, conocido en Occidente como el libro de las 1001 noches o los 7 viajes de Simbad, que nos dan unas cuantas pistas. Os preguntaréis, ¿por qué cito un libro de mitos o ficción? Pues porque la Sociedad Criptozoológica de Londres se los tomó en serio. Y para conmemorar el 60 aniversario de esta obra, realizó en 1990 una exposición con los encuentros de Simbad y los fenómenos criptozoológicos, donde vamos a encontrar, por ejemplo, en Sri Lanka, un ave extinta que es mitad marina y mitad voladora, el roc. En Madagascar, el carcadán, una especie de unicornio que ellos piensan que era un rinoceronte, que sería anfibio. El orang pendek en Sumatra, el pigmeo de Sumatra, sería el bicho real, pero se le llamó el orang pendek. También, y volviendo al mar, se han documentado relatos de gigantescas serpientes marinas con colmillos venenosos.
como el macara, que es una criatura marina de la mitología hindú que en general se representa como una criatura medio terrestre y medio marina. La parte superior de su torso suele presentar una constitución de un animal terrestre, tal como un elefante, un ciervo o un venado, pero la inferior tiene una cola. No te preocupes, que ya hemos hecho muchos. Y para terminar, en la mitología griega se habla también del hipocampo, un caballo marino que desde la parte inferior del cuerpo tiene forma y cola de pez y que arrastraba los carros de Poseidón. Se dice que eran herbívoros y que se alimentaban de algas. Este aparece además en poemas de Homero como el símbolo de Poseidón, cuya carroza, insisto, era tirada sobre una superficie de los océanos por estos hermosos corceles. Es curioso cómo la mitología que en muchos casos y en muchas partes del planeta es dada como auténtica, se repite en pueblos que no coincidieron ni geográficamente ni cronológicamente. Cuando hablabas de la serpiente gigante me ha venido a la cabeza, seguramente tú, Josep, has oído hablar de ella, de la Yakumama. La Yakumama es la gran anaconda que teóricamente habita en las selvas amazónicas. Allí, bueno, pues los nativos creen fervientemente en ella y además no solo eso, junto con los bufeos del agua, que son los los delfines de río, delfines más bien feitos, de color rosado, dicen que en noches de luna llena pues se convierten en personas que acuden a las tribus que hay en la zona y se llevan especialmente a las doncellas vírgenes. Se las llevan y evidentemente no desaparecen. Por eso me confundieron a mí en el Amazonas con un delfín de estos, y no es coña, porque consideran que los occidentales vienen a robarles a las chicas. Hay que tener... No, se está partiendo el... No me estoy partiendo, es que estaba pensando cómo tomarme esto. Estaba pensando, después de decir que venían a llevarse a doncellas vírgenes, que tú digas que te confundieron con un bufeo. Bueno, en fin, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, porque en fin, Josep siempre nos sorprende. Siempre. Si estamos hablando de criaturas del mar, de mitología, quién sabe si basada en algo real que nos hace remontarnos a un pasado muy remoto, yo creo que sí hay unas criaturas que habitaron supuestamente dentro de la mitología. Los 7 mares, Laura, esas fueron las sirenas. Bueno, las sirenas se consideraba antiguamente, la mitología decía que eran seres casi demoníacos que embrujaban con sus cantos a los marineros para terminar asesinándonos. De todas maneras, es verdad que a principios de julio de 2012 saltó todas las alarmas con un documental que era, de hecho, un docu-reality, pero que muchos creyeron que era realmente auténtico, donde se hablaba precisamente de la posible existencia de estos animales. De hecho, acusaron a la NOAA de esconder pruebas del hallazgo del cadáver precisamente de uno de estos seres. Claro, la NOAA pues evidentemente tuvo que emitir un extraño comunicado negando pues todos esos hechos y diciendo que jamás habían tenido constancia, desde luego, de la existencia de sirenas. Perdona, Laura, hay que decir que la NOAA es la Administración Nacional de Océanos y Atmósferas de los Estados Unidos, lo que vendría a ser en España una especie de Servicio Nacional de Meteorología. Bueno, el caso es que el documental, que se llamaba Sirenas, mito o realidad, pues lo que hizo fue levantar la liebre de un tema que siempre ha apasionado, que siempre ha estado entre el mito y la realidad. Y bueno, sobre todo viene basado por la teoría de lo que llamamos BUP. ¿Qué son los BUPs? Los BUPs son algo así como, sería como los ovnis si lo trasladáramos al espacio, ¿no? Son ruidos de origen oceánico no identificado, y que además esto sí que es real, o sea, son ruidos que no se sabe bien de dónde proceden y que han querido asociar en este documental y en otros posteriores a ese posible ruido que podían emitir pues estos seres, las sirenas. De hecho, ha habido un documental más actual donde nuevamente el tema ha salido otra vez a la palestra, en este caso hablando pues de unas investigaciones submarinas a 1000 metros de profundidad en las crestas montañosas de Jan Mayen en el mar de Noruega, durante prospecciones marinas que se realizan para las plataformas petrolíferas, y donde se afirmaba pues que después de unas escuchas volvieron a aparecer estos ruidos inquietantes y de hecho que algo chocó, digamos, contra el submarino que iba a esas profundidades. El caso es que en este caso, según cuentan, el equipo pertenecía era un equipo de daneses, pero que trabajaban para los islandeses y que, se vieron como también cohibidos a cualquier hipótesis que plantearan sobre la posible origen de esos ruidos o del ser con el que habían topado.
De hecho, posteriormente, al ver, dice en el primer documental, pues quisieron hacer prospecciones por su cuenta y riesgo, utilizando como cebo estos sonidos que habían grabado en la primera prospección, y ahí pues apareció un vídeo donde un animal que desde luego parecería, si no una sirena, un bicho desde luego desconocido, topa nuevamente con el submarino y esa grabación pues la sacaron a la luz. Sí que es verdad que hay cosas de las que comentan en ese vídeo, como por ejemplo que a raíz de esas investigaciones Groenlandia prohibió las prospecciones marinas en protección de la fauna marina, que son ciertas, lo que pasa que no creo que sean debidas pues precisamente a que hayan sirenas exactamente. Pero bueno, en cualquier caso sí que no cabe descartar que a esas profundidades, como comentábamos antes, puede haber algún ser que desde a día de hoy por lo menos no sea conocido como tal. Y lo que es verdaderamente interesante, tanto del primer documental como del segundo, que como bien decía, son docu-realities que lo que hacen es plantear una hipótesis de trabajo, ¿no? Una hipótesis de trabajo en la que hay, pues hay una serie de actores que son los que participan en estos documentales y que la van soltando, ¿no? Pero quizás debemos ir más al fondo, ¿no? Y es que están muy bien hechos, ojo, están muy bien hechos y el planteamiento que hacen está basado en estudios científicos. Y esto llama la atención. Pero si tú los pillas a mitad y no sabes que es un docu-reality, puedes llegar a pensar que es un documental de verdad y llegarte a plantear... Ostras, no, tanto es así que en este caso la NOAA tuvo que hacer un comunicado posterior para decir que se trataba de un asunto de ficción. Es decir, pasó un poco como en la Guerra de los Mundos, exactamente, que se creyeron que los alienígenas estaban bajando a la Tierra, pero en este caso se creía firmemente que aquellas imágenes, que aquel documental basado, insisto, en lo que tú decías, Loren, que son datos científicos, eran reales. Y que no nos olvidemos de todas maneras que a principios del 19 habían circos como el de Barnum, donde se exponía la sirena de Fiji o donde posteriormente se llegó a comprar una sirena que dudaban de si era o no era auténtica porque era muy parecida precisamente a lo que muestran en estos vídeos, que bueno, que no se llegó a exhibir porque se quemó el circo, pero que era impresionante también, o sea que era algo que se asumía podía ser real. En el propio British, en el Museo Británico, tenemos algunas, hay que buscarlas, pero hay algunas expuestas de estas falsas, entre comillas, sirenas que, como bien dice Laura, llegaron a estar presentes en los bueno, sea como sea, lo cierto es que son documentales que, por lo bien hechos que están y por las hipótesis que plantean más allá, bueno, volvemos a repetir de que sean una ficción, pero las hipótesis que plantean están basadas en argumentos o en investigaciones científicas, bueno, pues son documentales que merece la pena que veáis. Porque lo que dice Laura, si te pillan por la mitad es que te lo acabas creyendo. Y además lo que decía Josep, se produjo un efecto Guerra de los Mundos. Es que, o Alternativa 3 también, por ejemplo. Sí, que habría que hablar mucho de ello, ¿no? Pero en este caso es que en la NOAA se empezaron a recibir cientos, decenas de miles de llamadas, de mensajes, preguntando que si era realmente cierto que las sirenas existían. Es decir, el argumento de esos documentales caló tan hondo en quien lo estaba viendo que llegaron a pensar que efectivamente las sirenas en un tiempo pasado, y quién sabe si presente, provocando ese sonido de boop, bueno, pues estaban precisamente debajo de los 7 mares. Bueno, pues ahora sí, afrontamos ya esta franja final del Colegio Invisible y llega el momento de las reflexiones, de las conclusiones. Y bueno, yo creo que más que una conclusión o una reflexión, os voy a hacer una pregunta. A ver qué pensáis vosotros. Parece que estamos muy preocupados en los últimos, no años, ya prácticamente hablamos de 50 años, 5 décadas, por continuar con esa exploración espacial. Se han destinado grandes presupuestos, grandes recursos, y sin embargo a eso que tenemos más cerca, que es más desconocido, continúa inexplorado. ¿Vosotros pensáis que habría que destinar más presupuesto precisamente a intentar conocer qué tenemos bajo las aguas del planeta? Yo creo que lo cierto es que las profundidades marinas son zonas todavía poco inspeccionadas y eso puede dar pie a que se localicen, no sé si nuevas especies o especies que creíamos extinguidas, pero en cualquier caso sí que podemos encontrarnos con algún bicho que nos pueda recordar quizás alguno de esos mitos de los que hemos hablado, ¿por qué no? De hecho puede dar pie a conocer un poquito más la propia historia de la humanidad, ¿no? Del planeta. Sois muy románticos porque la ciencia, nos guste o no, busca rentabilidad y necesidad. La necesidad de lo espacial está en tarde o temprano, vamos a tener que evacuar de aquí y hay que encontrar un mundo al que llegar, ¿no? En cambio, la exploración oceánica
tiene un aspecto más romántico, que es el de descubrir cosas. Evidentemente que pueden haber más recursos y más cosas desconocidas, pero parece que las administraciones priorizan en este caso pues otro tipo de necesidades que seguramente van a ser más acuciantes, ¿no? Por desgracia, lo que sí deberíamos hacer es dedicar un mayor esfuerzo a preservar el medio acuático, ese 75% que compone precisamente el planeta Tierra, y que desde luego va a reservarnos todavía muchas sorpresas, además en la misma medida en la que el cambio climático está cambiando el perfil de las costas y está cambiando muchas de las corrientes que alimentan precisamente a esas especies submarinas. Jesús. Pues yo creo muy rápidamente que Josep ha dado unos puntos claves, ¿no? La necesidad, digamos, de explorar el espacio. De hecho, ha habido carrera espacial, pero claro, no ha habido carrera oceánica de cara a descubrir ciertas cosas. Y sí que es cierto que sorpresas nos deparará. Yo creo que el programa de hoy ha sido un claro ejemplo, pero uniendo un poco ese concepto de fondos marinos con exploración espacial, siempre me gusta poner como ejemplo que si nosotros viésemos un pulpo por primera vez sin saber etiquetarlo, catalogarlo como una especie marina, perfectamente podríamos pensar que es un alienígena o un ser venido de otro mundo, al igual que tantos de los animales que hoy han pasado por el colegio. Entonces, de alguna forma también esa exploración del fondo marino con esas características y atmósferas casi imposible también nos puede permitir en un momento determinado esa investigación ver de qué modo, pues quizá en otros planetas, en otros mundos con climas, características y atmósferas diferentes, pues también ha podido desarrollarse cierto tipo de vida. Muchas veces el ser humano busca lo extraño, lo sorprendente, lo inexplicado, fuera de su realidad, fuera de nuestro mundo. Y la mayoría de ocasiones lo extraordinario está mucho más cerca de lo que imaginamos. Como se suele decir, la realidad supera con creces siempre a la ficción. Creemos que lo sabemos todo sobre nuestro planeta, pero continuamente biólogos nos sorprenden con especies de plantas, insectos o incluso peces desconocidos. Y claro, las profundidades marinas son especialmente dadas a ello. En primer lugar, porque las fosas más profundas son muy poco factibles de llegar a ellas y además recorrerlas enteras sería completamente inviable. Y segundo, porque los océanos ocupan un 71% de nuestra Tierra y si nos cuesta ya investigar lo que es la superficie terrestre, y pongo como ejemplo las profundidades de algunas selvas o los polos, imaginar el resto. Animales que creíamos extintos, como el celacanto, reaparecen y otros aparecen por primera vez, bien sea gracias a la evolución genética o simplemente porque no se conocían y sus poblaciones son muy pequeñas y sus hábitats pocos transitados. También es cierto que los hombres somos dados a fabular, a crear mitos que antaño servían en algunos casos para explicar catástrofes y en otros para leccionar. Unicornios, dragones, sirenas, minotauros, hadas y muchos otros seres de fantasía han llenado libros y libros y han alimentado muchos sueños. Pero ¿y si de pronto alguno de ellos estuvo inspirado en algo real? Yo, como a pesar de tener 52 años todavía quiero preservar esa parte de niño que todos llevamos dentro, quisiera creer que sí.